espíritu también yo fui sellada. Así que vete, pues en mí no tienes nada. Cristo me hizo propiedad de él privada. Este canto, comprados, fuimos por precio, dice el apóstol Pedro, no con oro ni plata que no fuese corruptible, sino con la sangre de Jesucristo. Y fuimos sellados con el Espíritu para el día de la redención. Gloria al Señor. Y el otro asunto es que nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Tiene que estar allá para el día que se toque trompeta, si usted no está retirado. Entonces vamos a ver la primera carta de Juan. Dijimos que fue escrita en general para toda la iglesia, desde el tiempo de que inició al Pentecostés hasta el día que se toque trompeta. Había 4 razones por las que se escribió la carta. Una era para aumentar su gozo a los creyentes, la otra para guardarlos del pecado, y la tercera para advertirles acerca de los falsos maestros, y la cuarta para fortalecer su fe y decirnos que en Cristo tenemos vida eterna. Juan usa dos vocablos, uno es hijitos y otro amados. Vamos a estar viendo entrando ya ahora ya en el capítulo, empezamos en el capítulo 1, comenzamos, y vamos a pasar al capítulo, terminar el 1 y comenzar el 2. El capítulo 1 comienza diciendo que Dios es vida y es luz. Eso lo vimos ya, y también que la manifestación en Cristo Jesús, en el verso 1 y 2. Y también que la carta fue lo que fue escrita. También en 3 condiciones para tener la comunión divina. Y en cuarto lugar, que tenemos que caminar en luz. Y en quinto lugar, que tenemos que confesar nuestros pecados para que Él nos perdone. Gloria al Señor. Vamos a meternos un poquito más adentro en esta carta. Gloria al Señor. Vamos a irnos al capítulo 2. Ahí vimos nada más el principio. Le estoy dando un pequeño repaso para que usted tenga más o menos una idea de lo que lo ha pedido también. El capítulo 2 dice el verso 1 y 2. Hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en segundo lugar vimos, creo que a eso sí lo vimos también, que la obediencia es la prueba de la comunión, versos 3 y 6. Y en esto sabemos, dice el apóstol Juan, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El verso 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto es lo que leímos un toquecito el domingo hace 15. De hoy hace 15. Entonces, dice Juan que sabemos nosotros que si le conocemos guardamos sus mandamientos. Ahora, la Biblia no fue escrita para pasar el tiempo, para que usted, digamos, nada más la conozca. La Biblia es espíritu y es verdad. Es palabra del Señor, es vida. Ahora, estas verdades la gente sin Cristo no las puede entender muy claro, no las puede entender porque para ellos es locura. Dice el apóstol Pablo que la palabra de la cruz para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, Juan no fue escrito sino para nosotros, los creyentes. Ahora, aquí usa un verbo sabemos. Nadie puede caminar sin saber para dónde va. Nadie, es lo que Juan está diciendo. Voy a tratar una media repasadita para que podamos entender bien. Ahora, dice 4. El que dice yo le conozco y no guardo un mandamiento, es tal es mentiroso. Aquí la pregunta del millón de euros, porque ya el euro es mayor que el dólar. ¿Guardamos sus mandamientos? Si no los guardamos, no le conocemos, dice Juan.
El que me conoce guarda mis mandamientos, el que no me conoce no los guarda. Ese por ejemplo, si te va al Evangelio, Juan, capítulo 14, dice el verso, si no me equivoco, 22. El que tiene mi mandamiento y los guarda es el que me ama. Pero el 24 dice, el mismo 14, el que no me ama, mi palabra no guarda. Ajá. Entonces, recuerden que Juan es el apóstol del amor, el que escribe el amor. Ahora, hay algunas cosas que yo quiero decirle en esta mañana. El amor dice la verdad, no la encubre, no lo maquilla, no le quita su valor, dice la verdad, porque la verdad es la que hace crecer a cualquier persona, y Dios la usó, Jesús es la verdad, y la palabra es la verdad, y Juan, el apóstol del amor, habla las verdades más profundas. Y Juan nos va a hablar muy directamente a nuestros corazones, porque él no está hablando por el Espíritu, y aunque él amaba a la iglesia, lo llama hijito y lo llama amado. Ningún otro de los apóstoles llamó a la iglesia mis amados o mis hijitos, tampoco, ninguno. Entonces Juan dice aquí, el que dice yo le conozco y no guardo su mandamiento, tal es mentiroso. Vean lo que está diciendo el apóstol del amor. Y la verdad no está en él, es un mentiroso completo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí es donde está el problema. Si le conocemos, guardamos su palabra. Si no le conocemos, no guardamos su palabra. ¿Saben que la gente que no le obedece no lo conoce a él? Lo otro es que Jesús anduvo en esta tierra, caminó, vivió hasta la edad de 33 años y medio, creo, más o menos ahí, hasta que fue a la cruz. Y todo lo que hizo fue para enseñarnos, para demostrarnos que aunque era Dios, se había despojado de toda divinidad y como hombre se podía vivir una vida recta delante de Dios. ¿Te quería hablar de eso? No. Se podía vivir una vida de santidad, de justicia delante del Señor. Y que se podía agradar a Dios sin ser Dios. Porque ese es el enredo más grande que mucha gente tiene. Ah, pero era Dios. No, Jesús no usó ningún atributo de Dios. Filipenses o Colosenses dice que se despojó de toda divinidad. A Jesús le dio hambre, a Jesús le dio sed, a Jesús se cansó, a lo que usted le haya dado en la vida, a Jesús se lo dio. Porque no actuó. Ahora, él anduvo y en todo agradó ¿a quién? Al Padre. Como hombre. Y no hay nadie que podamos tener excusa de decir, bueno, que era Dios y como era Dios, claro, le era muy fácil. Y nosotros como somos carne, claro, la famosa carne nos seduce y nos tienta, porque dice, el apóstol Pedro dice que si alguno es tentado de su propia concupiscencia que hay en de este cuerpo pecaminoso que no quiere nada con el cielo porque no sabe que está ahí que nunca va a entrar al cielo. Eso no le interesa. Al cielo no entra sangre ni carne. La verdadera persona que hay en mí usted no la conoce porque se llama el alma. Y ni yo no conozco usted, apenas veo la casa donde vive cada uno, que no lo conozco. Pero esa casa, dice el apóstol que a los corintios, que tiene que gastarse, tiene que deshacerse, más la interior se va creciendo, la que va a estar allá con el Señor. Entonces, como hombre, anduvo haciendo justicia, viviendo rectamente, caminando rectamente, hablando correctamente, haciendo todas las cosas como le agradan a Dios, como hombre. Por eso el apóstol Juan le está diciendo aquí la verdad a la iglesia. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Sabemos que estamos en Él porque amamos. Ajá. Y dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ajá. Como Cristo anduvo. Dice Juan que tenemos que andar para agradar ¿a quién? Al Padre. Y si no hacemos eso, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y va a haber un día que vamos a estar en problemas. ¿Cuál es ese día? Cuando se toque la trompeta. Cuando se toque la trompeta.
Tenemos que estar en Él, caminar en Él, vivir en Él y andar como buenas nubes. Todo. Para que cuando se toque trompeta nos vayamos. Porque, por ejemplo, por ahí, a mucha gente enseña que como hombres nosotros tenemos defectos, como hombres no podemos hacerlo. Sí, como hombres no podemos hacerlo, pero la Biblia dice, Pablo le dijo a la iglesia de los filipenses, yo todo lo puedo en Cristo, todo. Y un día los discípulos leyeron a Jesús, tú eres tu palabra, ¿quién la podrá cumplir? Y el Señor dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. El Espíritu de Dios, el que Él ha hecho morar en nosotros, es el que nos hace caminar. Él es el que nos da el poder. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que era uno de sus discípulos, y le dice, Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Todo lo que necesitamos en esta tierra para poder agradar a Dios. Es por el Espíritu que podemos caminar delante del Señor, guiados por Él, fortalecidos por Él, llenos de la gracia de Él. Es el que da la sabiduría, Él es el que da el poder, es el que da la victoria en todo. El Espíritu de Dios es el que fue dado para recordarnos las palabras de Cristo, para enseñarnos a nosotros. Es el mejor maestro del Espíritu. Bueno. La obediencia dice que es el mandamiento que nos hace permanecer en luz. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Léame alguno, el verso 7 al 11. ¿De 7 al 11? Sí. Dice la palabra: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os digo un mandamiento nuevo, que es verdadero, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz, está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han quedado de todo. Ahí. Está bien ahí. Ajá. Entonces, dice que la obediencia al nuevo mandamiento es el amor. Y es el que nos hace permanecer en la luz. Ajá. Sin embargo, escribe un mandamiento nuevo, dice el verso 8. Y es verdadero y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Dice el 9, el que dice que está en luz y aborrece a tu hermano, ¿está todavía en qué? Ahora, ¿qué simbolizan las tinieblas aquí en el vocablo de la palabra del Señor? ¿A qué simboliza? Pecado, muerte, el diablo y lo que usted quiera ponerle en las tinieblas. Ahora, el Juan lo que está tratando es de hacernos hincapié o hacernos entender o hacernos ver, que entendamos y comprendamos dónde estamos parados y de quiénes somos, a quién estamos sirviendo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Amados, si alguno aborrece a tu hermano, está en tinieblas y no sabe ni para dónde va, tan siquiera. Porque usted sabe que el amor es sobre todas las cosas, porque Dios es amor. Ajá. Si alguno tiene alguna duda, quiere preguntar algo, puede hacerlo correctamente, no hay ningún problema. El 10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Ajá. Quiero que me digan por qué el Señor es tan enfático o nos guía tanto que para poder entender que lo amamos a Él, tenemos que amarnos primero nosotros. Yo puedo decir que yo estoy tocando las estrellas, que ya estoy casi, nada más que necesito que, como decía el católico, que Pedro me abra la puerta. El amor es de Dios. Ajá, porque si no amo a mi hermano, dice Juan que estoy engañado. ¿Cuántos saben los mandamientos, por lo menos los dos primeros mandamientos de la Biblia, que escribió Dios en el Sinaí, en las tablas, cuando Moisés se le escribió con el dedo? Amarás al Señor tu Dios
Con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y terminó el mandamiento ahí, no. Ajá. La pregunta sería aquí. La Biblia está diciendo que si yo no amo a mi hermano como a mí mismo, estoy en tinieblas. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Yo no puedo decir otra cosa. Si encuentro otra cosa o averiguo otra cosa, me la dicen porque yo no puedo encontrar otra. Ahora, Juan dice, sigue diciendo ahí, que el que dice que ama a Dios y no a su hermano, a Dios a quien no ve y a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Es un mentiroso. Y los mentirosos son del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, nuestro problema no es en venir a la iglesia, en que tengo que orar, en que tengo que hacer esto, en que tengo que hacer lo otro. El problema central de este asunto que está escribiendo Juan aquí es que yo tengo que amar a mi hermano primero. Si amo a Dios, tengo que amarle también. Y tengo que amarle como a mí mismo. Y yo le preguntaría uno por uno de ustedes. ¿Ama usted a su hermano como a usted mismo? Como se ama usted. Y me hago la pregunta yo. ¿Amo yo a usted como me amo yo? Usted sabe que a mí cualquier cosa que me pase, voy que hasta que me suba la pava para el delante para ella porque no quiero morir. Nadie quiere morirse. Pero si ustedes dicen, el hermano más fiel de la iglesia se está muriendo, y dice, papá, pobrecillo. Bueno, que Dios tenga misericordia. Bueno, y si se muere, bueno, que se muera, por día compramos unos cuantos baguettes y un poco de café y hacemos una media vela y los pedimos que se haya con el cuerpo del Señor. Pero ni gemimos, ni lloramos, ni nos lamentamos, ni nos sucede nada. ¿Y esa es la prueba de qué? Ajá, ¿qué sacamos? Dios quiere ver que ustedes muestren en su corazón qué es lo que tiene dentro. Ajá. Queda claro, ¿verdad? El testimonio de Jesús cuando murió Lázaro. Ajá. Jesús de la muerte. Jesús sabía, como Dios sabía que Lázaro se había muerto. Pero él se había despojado toda divinidad. Ahora cuando llega y Marta le dice, mire, Jesús, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo una palabra para consolarla. Marta, yo soy la resurrección. Él resucitará. Y Marta le dijo, sí, allá cuando ya postrero, ya cuando ya al final se levanten todos los muertos. Y Lázaro se levantará y Jesús le dijo, no, Marta, yo soy la vida. Y dice que Jesús dijo que aunque esté muerto vivirá. Y fue a la tumba y lloró. Ese es el texto más pequeño que hay después de Efesios 4, 17 o 23, ¿no? Por ahí. Bueno, 4 días del capítulo. Que dice, ni de lugar al diablo, pero ahí el texto dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Porque la Biblia me dice que Jesús amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Lo amaba como ser humano. Los amaba. Y cuando le dijeron que estaba muerto, cuando llegó a la tumba lloró. Y la gente dijo, oiga, pero ¿qué? ¿Cómo es posible que llore si Él es Dios? ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús tanto amaba a esta gente? Estaba dando una enseñanza. Si usted no sufre, si usted no llora por algún hermano en la iglesia. Enrique, no lloró porque Lázaro estaba muerto, lloró por la incredulidad. Sí, por todo, pero ese, dice la Biblia que en su corazón y en su espíritu se entristeció. Ahí hay mucha enseñanza, pero ahí la enseñanza más que él estaba frente a la tumba de Lázaro. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Juan aquí? El que dice que ama a su hermano, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, lo primero. El 11 dice, el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Si no amamos, estamos en tinieblas. No importa que estemos en cualquier iglesia, puede poner el nombre que quiera. Aquí tenemos que amar, porque la iglesia somos un cuerpo. Cójate, ¿será que no hay que un martillo o algo? Y yo le digo a usted que ponga un dedito de la mano sobre ahí para que lo hace. Y le mete un martillacito a la uña que le ponga morada con sangre, a ver si a usted no le duele. Y si le duele, tiene que dolerle porque todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo. Todos tenemos que ver con ese cuerpo. Todos, por eso la iglesia es algo que humanamente cuesta entenderlo. Hay que vivir espiritualmente para saber que nosotros somos miembros los unos de los otros. Y que todos somos indispensables. Yo no puedo cortarme el dedo porque me hace falta. No puedo sacar mi ojo porque me hace falta. No puedo cortarme una oreja o meter mi tapo en una oreja para no oír porque no me hace falta. Todos nos hacemos falta. ¿Por qué? Porque somos del cuerpo. Y usted no cogería algo de su cuerpo y se lo quitaría. Así que cuando algo le sucede a alguno de los hermanos en la iglesia, lo que está diciendo Juan es aquí, es que nos está sucediendo a nosotros mismos. Y que si no nos sentimos mal por nada, porque estamos todavía en tinieblas, no lo amamos. Eso es lo que está diciendo Juan aquí en esta palabra. Y que tenemos que preocuparnos unos por los otros. La pregunta del millón sería, pierde el tiempo orando por los hermanos, se levanta en la madrugada o cualquier hora y ora un rato por los hermanos. Yo hay veces cuando me siento un poquito más inspirado, siempre oro por los hermanos que no conozco de todo el planeta, todo el mundo. Porque yo digo, son redimidos por la sangre de Cristo, son comprados a precio de sangre, son los hijos del Señor, son el pueblo del Señor, son mis hermanos. Nosotros somos hermanos ahora. Porque si Dios es mi padre, hermano Adrián, y su padre es Dios, también somos hermanos. No somos diferentes. Es más profundo todavía que cuando de mamá y papá somos hermanos algunos. Pero en el Señor es muy diferente porque somos hijos de un Dios altísimo. Y tenemos que amarnos como hijos del Señor. Y no podemos ser indiferentes. Hoy en día la iglesia es indiferente, por eso el cuerpo de Cristo cuesta que camine bien. Porque todo el mundo el que le da la gana coge y se larga y se va y punto. O hace lo que quiere. No, no podemos. Fuimos comprados, fuimos redimidos. Y ahora somos la iglesia del Señor. Y Juan está diciendo buenas verdades. Seguimos adelante un poquito. Dice, hay advertencias, Juan nos advierte algunas cosas y entre las advertencias que Juan nos hace es sobre amar el mundo, porque hay un problema. El amor puede ser muy profundo para muchas cosas. Podemos amar el carro, podemos amar la finca, podemos amar, hay gente que le dice a los perros, uno más de la familia, amiguito. Un miembro más de la familia. Eso es una. Delante de Dios es malo. Ajá. Eso es cuando usted se le casa a la hija con un vagabundo que tiene que mantenerlo. Entonces, el mundo, estamos en él, vivimos en él, caminamos en él y habitamos en él. Pero no, Dios no quiere que nosotros amemos al mundo. Porque es un peligro. Vamos a la Biblia. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Versos 15 y 16. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama el mundo no tiene el amor de Dios, porque Dios no comparte su amor con nadie. Hermano Emilio, a Dios tenemos que amarlo a Él. Y usted no puede amar a Dios, amar a alguien más que a Dios. Si usted ama más a Manuela que a Dios, Dios dice, no es digno de mí. Si usted ama un hijo más, o cualquiera ama un hijo más que a Dios, tampoco somos dignos de Él. Él es el primero. Después, lo demás es de segundo. Entonces,
Cuando Dios dice, no améis el mundo y las cosas que están en él, tenemos que irnos al capítulo 5, versos 19 y 20. Mi hermano me lo va a leer. Vamos a ubicarnos ahí para poder entender un poquito. ¿Por qué no podemos amar el mundo si tan bonito que es? Nadie me puede decir que a mí que el mundo es feo. Usted oye la cubia que tiene 3 candados a la puerta y viejito haciéndole así, zapateando. Aunque tenga 3 candados. Ajá, tiene Dice 19, 20. y 20, sí. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ajá, párenme ahí. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo quién. Ajá. Siga el otro versículo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Entonces el mundo entero está bajo quién. Y si usted ama el mundo, ¿a quién está amando? Si usted ama el mundo más que a Cristo, ¿a quién está amando? Es increíble, ¿verdad? Oiga, ¿y qué me está diciendo? Si yo lo estuviera diciendo, hermano, pues si brinco y salto, pero no estoy diciendo yo. Lo está diciendo el Espíritu Santo por uno de los hombres más consagrados que ha habido en esta tierra, el Señor. El que se recordaba sobre el pecho de Jesús, el que Jesús dijo, si yo quiero que quede hasta que yo venga a ustedes, no tienen que ver con eso. Eso dijo Jesús de Juan. El discípulo amado, el que murió en la isla de Patmos, el que fue arriba y le fue revelado, mostrado la visión de todo el Apocalipsis. Está diciendo, si amás más al mundo que a mí, no hay problema. Vivimos en un mundo, pero no podemos enamorarnos de él, porque eso es peligroso. El apóstol Santiago lo describe otra vez. Por eso la Biblia siempre es un libro muy claro. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Que cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el verso 5 dice, y no sabéis que el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros los anhela celosamente. En la lectura que leí, Pablo le dice a los corintios, los celo con celo de Dios, porque quiero presentarlo a Cristo como una virgen pura. Pero me temo que como el diablo allá en el huerto del Edén engañó con la serpiente antigua a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Que los engañe. No podemos vivir engañados. Juan lo que está haciendo aquí es quitándonos toda venda para que el día que se toque trompeta no nos llame una sorpresa. Eso es lo que está el apóstol Juan hablando aquí. Entonces dice, no améis el mundo y las cosas que están en él. Ajá, vamos a seguir un poquito adelante que reloj corre mucho. El verso 18 y 23 nos habla también de la manifestación de anticristos y falsos apóstoles. Vamos a ver el 18 al 23. Hijitos, ese es el último tiempo, dice Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene y ahora ha surgido muchos anticristos. En esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuántos anticristos hay en el mundo? ¿Cuántos falsos cristos han surgido en el mundo? Son por centenas, por miles. Y Juan dice, por eso sabemos que es el último tiempo. Vean lo que está escribiendo, es que nosotros tenemos que ser un poquito como un poquito inteligentes en el espíritu. Amados, es el último tiempo, está diciendo Juan aquí. Ajá. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De dónde salieron ese montón de falsos? De nosotros mismos. Usted sabe que el apóstol Pablo reunió allá en Mileto a todas las iglesias, a todos los líderes de las iglesias, los reunió allá. Y Pablo llorando, dijo, llorando. Sé que después de mi partida, dijo Pablo, entre vosotros mismos se levantarán hombres perversos
que apartarán el rebaño de la verdadera senda, a decir palabras mías, y los destruirán. Y ustedes mismos se levantarán hombres perfectos. Los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, todo lo que sea falso, ha salido de la iglesia. Y por eso usted y yo tenemos que tener, como alguien dijo, la barba en remojo. Y estar al día con la palabra y estar pidiéndole al Espíritu que lo guíe a toda verdad, que la palabra, y ser llenos de Él en toda su palabra, porque la palabra es la que tiene que llenarlo hasta lo último. Por eso allá en Colosenses dice la palabra de Cristo, more en abundancia y los enseñe. Tiene que abundar en nosotros. Ahora, vea lo que dice Juan. Porque usted puede decir, ¿cómo es posible que un... ¿Sabe que inclusive el verdadero anticristo es del pueblo de Israel? Dice que allá por el libro de Daniel, capítulo 11, verso 37, dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de la mujer tampoco, de lo que tú veis. Pero el Dios de sus padres no va a hacer caso. ¿Cuál es el Dios de sus padres? Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, no quiero meterme mucho ahí, pero si usted lee el capítulo 39 de Génesis, cuando Jacob le profetiza a todos sus hijos por el espíritu que iban a hacer, Adán le dice que es una serpiente junto al camino que derriba los caballos. Y estuvo esperando salvación en él y no hubo respuesta, dice Jacob. Entonces muchos deducen de ahí. Bueno, y como es de Israel, pero yo no estoy enseñando ahorita de ese asunto. Estoy enseñando sobre Juan. Ajá. Dice, para caminar un poquito, la exhortación a permanecer en la verdad, versos 24 y 27. Estamos en el capítulo 2. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ajá. Si la palabra permanece en nosotros, estaremos permaneciendo en el Hijo y en el Padre. Si permanecemos en el Hijo. Voy a leer el 25 también, hasta el 27. Y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna, dice el 25. Y el 26 dice, os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. ¿Saben que la única manera de que nosotros podamos permanecer firmes es permaneciendo en su palabra? ¿Qué es lo que dice Juan? El día que usted abandone la palabra y comienza a creer y a hacer lo que los demás dicen, aunque no esté en la Biblia, ese día se extravió de la verdad. Nunca, y le va a costar devolver mucho. Porque hay grandes reprimendas en la Biblia. Tesalonicenses dicen que los que no quisieron permanecer en la verdad, sino que se complacieron en injusticia, Dios dice que el diablo les envía un espíritu de error para que se pierdan, por no escribir la mentira. Y el libro de los Hebreos, capítulo 4, creo, verso 6, dice que los que recibieron todos los dones del espíritu y gozaron y disfrutaron, y Dios los usó y todas estas cosas, y recayeron, es imposible que sean renovados para salvación. Es imposible porque la lluvia dice que cae sobre la tierra y produce frutos buenos, es bendecida, y la que produce frutos malos es maldecida, dice el escritor de Hebreos. Y en el 10:12 dice que aquellos que se apartaron y no quieren, dice que lo que esperan es una expectación de hervor, de juicio, de fuego que ha devorado a sus adversarios. El que vio la ley de Moisés por el testimonio, 2 o 3 testigos mueren irremisiblemente, cuánto mayor castigo pensáis, dice el escritor de Hebreos, que merecerá aquel que pisoteara la sangre de Jesús y hiciera frente al Espíritu de gracia. Ajá. Bueno, yo recuerdo que más o menos como en los años 90, que era cuando el año pasado nosotros aprendieron algo de la doctrina que se llama la comunión, pero que por escuchar que un cristiano, siendo cristiano, tomaba y hablaba cualquier barbaridad,
y aquello era algo terrible. Hoy en día vivimos en un momento de la iglesia que hay muchas iglesias y hay cristianos que hacen todo ese tipo de cosas y ya ni se esconden para hacerlo. Ya sabemos que lo importante es aquí, el remanente de nosotros, pero vemos cómo se ha curtido ya hay cristianos totalmente corrompidos. Yo los conozco, yo sé quiénes son y tengo amistades así, que están en una iglesia y se congregan y fuman. Y por eso que los gobiernos quieren llevar a una sola iglesia y hacer, ya no se parece, ya no hay distinción. Por eso la preocupación de nosotros marcar la diferencia y ser diferentes. Es que el problema de la iglesia, yo tuve una reunión de Asamblea de Dios por los años 90 también. Y uno de los líderes de la Asamblea de Dios dijo que desde los años 80 para acá hemos venido en un declive, en una picada de descenso, en una caída sin límites. Y yo ese día casi tuve por pedir la palabra, pero no me animé porque era gente todo de corbata y uno humildemente lo vino también. Pero yo fui a Boca para decirle, no, el problema de la iglesia es que abandonó la palabra, abandonó la guianza, el espíritu. Por eso todo el mundo hace lo que le da la gana y vive como le da la gana. Hay lugares donde aquí en Pérez de León, donde después de un culto se va a cualquier soda de cerveza. Aquí en Pérez de León, no vamos a ningún lejos. Y usted lo toca, Dios le bendiga, hermano. La pregunta es, sí, hermano, la pregunta es, ¿anduvo Jesús bebiendo vino por toda parte, haciendo las cosas cervezas? Sí, hermano, diga. Hay cositas que ustedes, como ahorita, pero vosotros tenéis la unción. Ajá. Ya, esa frase lo que tiene la presencia del Espíritu Santo. Estoy diciendo que mientras el Espíritu Santo yo no lo permita gobernar mi vida, él es el que puede revelar la palabra. Yo lo acabo de ver. Y después dice en el 21, también yo, en el 20, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en vosotros. Hay una cita que está en Deuteronomio, que dice que la palabra, a las palabras secretas pertenecen a Dios. Sí, las reveladas. Pero una revelada le pertenece a los padres de Dios para la seguridad. Entonces, un ejemplo, el borracho que está en la iglesia, busca y toca, es todo eso. Es porque primero no tiene Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le ha revelado la verdad. ¿Ya? Igual, que alguien aquí que está en problemas, con igual, con cigarro, con pecado, le digo, usted no tiene Espíritu Santo, porque no le ha revelado la verdad. Bueno. Hay una verdad que tenemos que entender. El Espíritu nos va a guiar a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, su palabra. El Espíritu no lo puede guiar a otra parte. El problema hoy en día en la iglesia, hay dos cosas que están matando, hermanos, también en la iglesia. Una es que la iglesia conoce muy poco la Biblia. La gente conoce muy poco la Escritura. El Espíritu de Dios fue dado cuando Jesús dijo, y cuando Él venga, yo me vaya, a ustedes conviene que me vaya y envíe la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él os guiará toda verdad. Él recordará mis palabras. Entonces, cuando el Espíritu no lo puede ayudar si usted no conoce la Biblia, porque Él lo va a llevar a la palabra. Él, si usted anda flaqueando o haciendo bien, le va a decir, mire, eso no, la Biblia dice que eso es malo, no se puede hacer. Y Él le da la fortaleza. Entre la ley y la gracia, la diferencia es que la ley me señalaba el pecado, pero no me da fuerza para dejarlo. La gracia me da la fuerza, el poder, porque tengo el Espíritu para dejarlo. Para decirles no. Porque sin el Espíritu yo soy un muñeco de trapo. El diablo me camina para donde le dé la gana y hace lo que le da la gana. ¿Sí? Hermano, sí, y vemos que nosotros los adultos, si caemos en esto porque somos un poco sinvergüenza, conocemos la palabra
Pero lo preocupante son las futuras generaciones que vienen viendo que en la iglesia hay un poco sinvergüenzas y se crecen viendo eso. Por eso es la importancia de la sana doctrina. La sana doctrina. Mira, por ejemplo, la vida de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, tu abuela Loida, tu madre Eunice, te enseñaron, te conocen. Has sabido las escrituras desde tu niñez. Hoy en día usted le pregunta a los niños, ¿saben la escritura? No, es que mamá y papá ni leen la Biblia. Papá y mamá ni por el pinto oran. No, eso es un problema que tenemos que quitarnos de encima como Dios nos ayude el Señor. Ahora, el Espíritu nos va a guiar a la palabra. Por eso dice que si permanecemos en los mandamientos, estamos en Él. Ajá. Voy a caminar un poquito más, ya me quedan unos 10 minutos robándome ahí lo que me habían dado atrás. Quiero ir. Permanecer en Él, dice, da confianza. La justicia es la característica del nuevo nacimiento. Verso 28 y 29. Permanecer en Él nos da confianza. La justicia es la característica del nuevo nacimiento. Justicia, justo. Vamos a ver qué dice Juan. Aquí. Estamos en el verso 28 y 29. Estamos en la segunda de Juan, ¿verdad? En la carta de Juan, capítulo 2. 28. Ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. ¿Cuándo se manifiesta Dios? Bueno, cuando toque trompeta. O que nos muramos también. Porque la otra cosa es que coman baguetito con cafecito. También hay fuerza de eso. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Estoy en el 28. Hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabemos que Él es justo, saber también que todo el que hace justicia no tiene. Dos cosas. Si estamos en Él, no nos vamos a volver avergonzados. Qué triste que Dios quiera que solo estemos aquí. Porque estamos tratando de enseñar para que usted vaya un día al cielo. Eso es lo que queremos, que usted un día se toque el trompeta y se vaya con el Señor, no se quede. Porque si se queda va a lamentarse por el resto de la vida que le quede. Amén. Entonces, Juan dice que tenemos confianza en Él. Ahora, una de las cosas que tenemos que hacer es que Dios es justicia, dice Juan. Y los injustos, les escribe Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 9, verso 9. No erréis, dice Pablo, errar es no dar en el blanco. No erréis los injustos, no heredarán el reino de los cielos, y comienza. Ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los ladrones, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni pelos. Y hacen 11 pecados, de los cuales os digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino, dice Pablo. Eso es injusticia, los injustos no heredan. Hay que ser justo, tener justicia de Dios. Nosotros vamos a entrar al cielo por la justicia de Él, pero tenemos que practicar la justicia, no podemos ser sinvergüenza. Como dice el hermano, que a veces hacemos unas cosas por pura sinvergüenza. Entonces el apóstol dice eso. Y sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia nació de Él. Voy a entrar 5 minutos o 10 en el capítulo 3. Vaya al capítulo 3, ahí estamos en Juan, ¿verdad? Dice, Dios es amor perfecto. Dios es amor perfecto. Número 1, su amor es manifestado en la exaltación de creyentes e hijos. Yo no sé si se puede entender eso. Una cosa es creer y otra es ser hijo. Y Juan dice que Dios se manifiesta en ese cambio de creyentes a hijos. Capítulo 3, vamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de
ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ah, 1 y 2. Ahora somos hijos de Dios. Y la otra verdad es que un día le veremos tal como Él es. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Amén. Ajá. Y ahora no somos simples creyentes, somos hijos de Dios Altísimo. Y si somos hijos de Dios Altísimo, todos somos hermanos. Y no podemos vivir como he estado viendo algunas cosillas ahí de ejemplos. Por ejemplo, el padre tenía plata y se reunieron todos los hijos a ver cuál podía matar primero para quedarse con la herencia. Y aquí en Costa Rica, una muchacha mató a papá y mamá y los hermanos y se quedó con la plata, según ellos. Y era una muchacha nueva, no era ni una vieja. Mató a papá, mató a mamá y 2 hermanos, creo. Y le quedó la herencia. No sé cómo investigaron, los fueron investigando y se dieron cuenta que ella era la herencia. Entonces los detectives, seguro, de alguna manera, pero se dieron cuenta. Y la castigaron. Nosotros, hermanos, tenemos que amarnos como la familia. Siempre en la familia, por ejemplo, si hay mujeres, en la familia tiene 10, ahora no tiene ni nadie 10, solo que lo recojan. Pero si tuviera 10, si hay 2 hermanas que son mayores, esas hermanas siempre cuidan de los chiquitos más pequeños. Siempre cuidan, y los hermanos mayores cuidan de los pequeños. En la iglesia tenemos que ser, somos una familia también. El problema es que no lo podemos entender. Y los más grandecitos tenemos que cuidar a los más pequeñitos. Y cuando vemos que alguien va casi de cabeza, hay que correr y agarrarlo que allá el pelo, pero volverlo para atrás. Porque estamos llamados a... El problema es que existe el mismo problema de que los grandes cuidan a los pequeñitos, pues ya es otra cosa. Oiga, como familia, tenemos que cuidarnos. Y los más grandes tienen que cuidar a los más pequeños. Estamos hablando del sentido espiritual. Yo se lo puedo probar con la Biblia. Si me queda tiempo, yo lo puedo llevar a los textos. Lo puedo llevar, pues, si el hermano quiere leer el capítulo 15, el verso 1 de Romanos, y el capítulo 14 de 1 Corintios, 1 Tesalonicenses, capítulo verso 14. Esos dos textos quiero que me lo lean para que vean lo que la Biblia dice ahí. Romanos 15, verso 1 y Tesalonicenses capítulo 5, verso 14, creo, si no me equivoco. Por ahí estamos. Rápidamente, quiere que yo oiga, para que veamos cómo tenemos que cuidarnos. Entonces, Romanos 15, verso 1. ¿qué dice? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ajá. Hoy vamos a ver que tenga otros Tesalonicenses. Y todavía está por ahí el capítulo 5 de Hebreos, pero no, el verso no sé si es como 3. Pero por eso otro verso no tengo mucho tiempo para que vean que no tenemos que cuidar. Ahora, el problema es que nosotros no hemos podido entender que somos una familia. ¿Sabe cuál fue la victoria del pueblo cuando comenzó? Después del Pentecostés, desde el capítulo 3 al verso 5, porque ya en el 6 ya las cosas comienzan a cambiar un poquito. Pero el tiempo de esa iglesia, ¿saben cuál fue el secreto de esa iglesia? Que todos los días se añadía a la iglesia la gente que iba a ser salva, que todos los días eran bendecidos, que todos los días había manifestación de Dios en ellos, y que ellos iban de victoria en victoria, aunque los persiguiera el diablo, los matara y se multiplicaba más. Habían aprendido una cosa, que eran una familia. Todos se amaban, todos se servían, todos se ayudaban, todos. Allá los Tesalonicenses. ¿Cuál es? Tesalonicenses capítulo 5, creo que verso 14. Si no la primera, la segunda. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los que de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ajá. Pero ¿por qué escribe Pablo, inspirado por el Espíritu? Porque somos una familia, somos hermanos. No podemos coger, hermano, usted es un minuto y va para afuera. Hermano, usted da vergüenza. No. Eso no. Tenemos que ayudarnos. Habrá alguien que no quiera, pues ya usted le descargó. Si no quiere, pues no podemos traerlo a la puerta. No. Sigo adelante, estoy en el capítulo 3.
Ah. La prueba de la afirmación es el vivir rectamente. 3 al 10. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Santidad, así como Él. En la definición de santidad es pureza. Es puro, sin mancha, sin contaminación, sin nada, es puro. Todo aquel que se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis, nadie tiene que decírselo, como dijo el hermano, la unción que Dios ha dado. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo la vemos? Todo el que anda ahí no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sabemos? Sí lo sabemos, claro que lo sabemos. Oigan, ni le interesa verlo, no le interesa, por eso va por el camino. Por eso, Juan es el apóstol del amor. Estoy hablando del apóstol del amor, que nos escribe con amor. Porque el amor dice la verdad. Sigo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros, para decirle mis palabras, de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Aleluya. Por eso necesitamos nacer de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo. El hombre que no nazca de nuevo no puede entrar al reino. No puede, porque necesita tener en su corazón al Espíritu. Es la diferencia entre el que tiene a Dios y el que no lo tiene. Esa es la diferencia, como de la luz al día, a la noche. Es una diferencia muy grande. El que peca no ha visto, no conoce a Dios y es del diablo. Usted me puede decir, pero es que todos dice la Biblia que todos pecamos. Sí, todos pecamos, tenemos algunas cosas, pero no andamos en pecados. Ya cuando te andas robando, matando, en adulterio, en fornicación, en todos esos pecados, borracho. Estamos hablando de pecados que usted pensó algo que no tenía que pensar. Y tal vez sin pensarlo hizo algo que no tenía que hacerlo. Pero se volvió inmediatamente y dice, Señor, he pecado, perdóneme, y yo lo voy a perdonar inmediatamente. Entonces voy a leer el 8, el 9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar. ¿Por qué no puedo pecar? Porque cuando yo voy a pegarle una mentira al hermano Emilio, le voy a robar algo al Espíritu, me dice, no lo hagas porque esto es malo. Digo, no le hagas eso, tenga cuidado. No se puede hacer. Pero adentro, no tiene que mandarme ni un ángel con una espada como el arcángel Gabriel, ni nadie, no, es el Espíritu que está en mí, que me dice, no lo hagas, es peligroso. No puede hacer eso. Mire que a usted, fíjate en la calle, le gritaron viejo, horrible, o fea, y ya usted se puso recién, el Espíritu le dice, hámela, está quieto. Haga como hizo lleno del Espíritu Santo, ya se me fue el nombre, el que pelearon en Hechos, Esteban. Esteban dijo, Padre, no les tome en cuenta este pecado. Esta gente es tontita, no sabe lo que está haciendo, me está mandando para el cielo. El cielo lo estoy viendo abierto ya. Pero nosotros decimos, no. Y algunos dicen, agradezca que ahora soy cristiano porque estoy dando un bien. Dele gracias a Dios que ahora soy cristiano. La vida cristiana, por eso no es solo en este lugar. Ser cristiano es en la calle, en la casa y en cualquier parte que esté, tengo que ser humilde porque Dios me está viendo. Los ojos de Dios están sobre los fieles de la tierra y su oído atento a las oraciones de los justos. Dice, Él nos mira cada día, donde quiera que estemos, por eso no podemos practicar. Ahora, el Espíritu que le ha hecho parar en nosotros es el que nos ataja, nos pone en la barrera para que no podamos. Pero si usted le hace oídos sordos al Espíritu, entonces está en problema. Termino con esto, ya no veo los 10 minutos que pedí.
Estaba en el verso 3 al 10. Voy por el 9. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que hace justicia y que no ama. Perdón. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es justo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermanito, que lo molesta tanto, que le hace la vida imposible y que lo guarde a la empanadita con cafecito con leche finita y casito de azúcar, sino que le dicen los palabrones cuando pasa por ahí, no es de Dios. ¿Y por qué no somos de Dios? Porque la Biblia dice, termino con esto, no puedes terminar el capítulo 2, pero terminamos un día. La Biblia dice, si tu hermano, si tu enemigo tuviera hambre, dale comer. Si tuviera sed, dale beber. Y si no tiene, Eso es lo que está explicado porque ocurrió mal. sí, es que, hermano mío, tenemos que entender que si nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestro corazón, y el Espíritu Santo es igual que el Padre, es igual que el Hijo, Él es Dios. Y Dios es amor. Y siendo nosotros malos, enemigos, aborreciendo a Dios, no queriendo a Dios, Él fue a la cruz por nosotros. Romanos dice que muestra su amor en que siendo nosotros enemigos, Él murió por todos. Amén. Siendo enemigos. Usted no era una santa paloma ni algo muy lindo para que Dios fuera a la cruz, no. Era reo, iba directo al mismo infierno, todos iban de cabeza. Y Jesús vino y dijo, yo voy a morir por toda esa gente, no importa que no me quieran. Jesús en esta tierra, ¿saben que la gente que lo vio, oiga, en lugar de decir, qué hermoso, qué tremendo, que el Hijo del Mesías tenerlo con nosotros, lo patearon, lo escupieron, blasfemaron contra él y por último lo crucificaron. Y Jesús un día les dijo, mire, ustedes no saben lo que están haciendo. Esto de que están viendo ustedes hoy, ningún profeta lo vio, pero ellos lo hubieran visto y hubieran dado gloria a Dios, ellos hubieran alegrado, pero ustedes no. Y hoy nosotros decimos, pero qué bárbaro el pueblo de Israel, ¿por qué fue tan ingrato? No se atreve a decir eso, que nosotros somos iguales. Menospreciamos la gracia, la misericordia, su espíritu, su palabra, su amor, todo lo tiramos por la borda por cualquier cosa. Tenemos que tener cuidado, por eso el apóstol nos está enseñando. Tenemos que tener cuidado. Póngase que no voy a aleluya. Gloria a Jesús. Dios es bueno, Él es maravilloso. No se puede entender, no podemos comprender. Si Él no procedía, si Cristo no hubiera venido, no importa, a Él no le hubiera pasado nada. Él era Dios, Padre del cielo. Tranquilo. Pero Él vino para que tuviéramos una oportunidad. Vamos a cantar un cantito de adoración, nada más así, que vamos a cantar este mundo. Gloria al Señor. Gloria. Qué privilegio más grande haber conocido al Señor. Yo a veces pienso. No más aquí mejor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esta palabra, gloria al Señor, gloria a Jesús. Qué privilegio tan grande de nosotros. Póngase a pensar cuánta familia de usted se ha muerto sin Cristo. ¿Cuánta familia hay que no quiere nada con Dios? Piensen nada más por un instante. ¿Y por qué usted tiene un privilegio de estar en este lugar? En cualquier iglesia, no importa, porque solo está en la iglesia del Señor. Donde quiera que se predique a Cristo y se predique el Evangelio, es la iglesia del Señor. El verdadero Evangelio. Gloria a Jesús. Estamos en alto, Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana
tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Lo puedo sentir en aquel que está a mi lado, lo puedo sentir muy dentro de mi corazón, lo puedo sentir en aquel que está a mi lado, lo puedo sentir muy dentro de mi corazón. En la presencia de Dios se quita todo temor, se quita todo dolor. En la presencia de Dios un día estaremos para siempre reunidos en la presencia de Dios, y un día estaremos para siempre reunidos y en la presencia de Dios. En la presencia de Dios sus ojos puedo mirar, sus manos puedo estrechar. En la presencia de Dios un día estaremos para siempre reunidos y en la presencia de Dios, y un día estaremos para siempre reunidos y en la presencia de Dios. Gracias te doy, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por esa sangre que un día derramaste en la cruz para darme vida, para darme perdón, para darme salud, paz, gozo, alegría. Gracias, mi Señor, porque tú eres un Dios precioso y maravilloso. Permítenos que cada día podamos honrarte y obedecerte y servirte, mi Dios. Y podamos dar la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y dar alabanza que está sentado en el trono, el Cordero, sea la gloria. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor precioso. Bendice cada uno de mis hermanos. Llénale de tu gracia, de tu fortaleza, de la presencia de tu Espíritu, Padre. Llena sus corazones. Guíale con tu Espíritu Santo. Guárdale en tu gracia. Que el maligno nunca pueda tocarle ni destruirle, porque estás tú con ellos. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios le bendiga y guarde con la unión especial. Gracias, Señor.